Gracias, señor presidente. Buenos días, consejero. ¿Qué medidas encaminadas a reducir la desigualdad en el deporte se están realizando desde la Dirección General de Deportes? Buenos días, presidente. Muchas gracias. Señoría, buenos días. Tradicional y desgraciadamente, señoría, la mujer ha venido siendo objeto de discriminación en múltiples y diversos ámbitos. Y ciertamente el deporte pues, no constituye una excepción. Estaremos de acuerdo. La brecha de género en los diferentes ámbitos del deporte es una realidad, me temo que universal. Consecuentemente, las políticas que se han de llevar a cabo para aminorar esa brecha en la práctica del deporte y otras cuestiones relacionadas, me temo que también no deberán ser muy diferentes de las que se lleven en otras partes del Estado o de otros Estados. Señoría, en nuestra comparecencia de 16 de septiembre de 2015, donde presentamos nuestro programa de gobierno, pues manifestamos ya nuestra preocupación por la brecha entre hombres y mujeres en la práctica deportiva, en torno a 18 puntos porcentuales, lejos del horizonte señalado por el Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte del Consejo Superior de Deportes, que aspira a un objetivo de reducción de esta brecha en torno entre el 5 y el 8%. Bien, consecuentemente, como es una cuestión que nos preocupa, como es una cuestión que forma parte de nuestro programa de gobierno y es obligado, hemos llevado y estamos llevando a cabo varias acciones concretas desde la Dirección General de Deporte, particularmente la Viceconsejería de Cultura y Deporte, para corregir en lo que podamos esos efectos de esa brecha que hemos dicho que es amplia y que tenemos que aminorar. Le cito como ejemplo pues, el contemplar la participación femenina en los órganos de dirección, que me parece una cuestión importante, entre los factores que se tienen en cuenta para asignar subvenciones. Esto es, aquellas federaciones que, aparte del número de licencias u otros elementos de valoración, número de competiciones, tengan, digamos, una presencia femenina en los órganos de dirección, tienen una valoración añadida para esa subvención. Con ello, ¿qué perseguimos con esta medida en concreto? Pues bueno, reducir esa brecha de género en los órganos directivos y, desde luego, garantizar el respeto del Principado a la igualdad de oportunidades. En este mismo capítulo de subvenciones, señoría, pues también en base a la diferencia en porcentaje de distribución de licencias masculinas y femeninas, se otorga una puntuación que favorecerá a aquellas federaciones que mantengan porcentajes equilibrados. ¿Y por qué esta medida? ¿O qué perseguimos? Pues lo mismo, reducir esa brecha en el número de licencias de las federaciones deportivas del Principado de Asturias que son subvencionadas con fondos públicos. Y, naturalmente, queremos con ello estimular a estas federaciones a que incrementen la participación de la mujer en las actividades. Y le digo más, en nuestro anteproyecto de ley de la actividad física y el deporte del Principado de Asturias, que, como sabe, ya fue presentado en información pública, pues tenemos previstas dentro de ese anteproyecto de ley varias acciones, y lo enumero sin pretensión de exhaustividad, muy someramente 3. La creación de un observatorio de seguimiento de aspectos que afectan a la relación mujer-actividad física deportiva, dar a conocer al público en general hechos que reflejen la participación de la mujer en el deporte para visibilizarla, o fomentar la coeducación y la perspectiva de género en la participación deportiva de las federaciones, incorporando la categoría mixta obligatoria en el ámbito de la promoción e iniciación y en categorías inferiores. En definitiva, señoría, llevar a cabo acciones de información, de sensibilización sobre el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo. Esto es lo que le puedo decir en esta primera parte. Gracias, señoría. Gracias, señor consejero. Empezaba la primera parte de su exposición inicial, me hablaba de la forma de actuar del Gobierno del Principado en lo relativo a las subvenciones que se otorgan en materia de deporte para intentar corregir esa brecha de género existente en la práctica deportiva. Empiezo por aquí, entonces. Y empiezo por aquí porque quizás usted nos debería de explicar por qué el Principado de Asturias retira las subvenciones
al fútbol femenino. Cuando para el fútbol masculino se fijan unos criterios de clubes profesionales y en el fútbol femenino únicamente se fijan o se otorgan subvenciones este año a clubes que se encuentren en la primera división, lo que lleva a que este año el deporte asturiano de fútbol femenino no tenga subvenciones, tal y como denuncia Femiastur en el pasado 14 de junio. Si bien este no fue el principal motivo por el cual nuestro grupo parlamentario decidió meter esta pregunta, y me imagino que usted lo sabe. En el seno de las comparecencias de la Ley del Deporte presentada por el Partido Popular, que actualmente estamos debatiendo, compareció en esta Cámara don Manuel Busto, campeón del mundo de piragüismo y inmerso en una batalla con el comité organizador del descenso internacional del Sella. No es él quien está inmerso explícitamente en la batalla, sino que es su compañera Beatriz Manchón. Beatriz Manchón, que tiene 16 medallas en campeonatos del mundo, 22 en campeonatos europeos, 9 de ellas oros. Y una forma muy útil de actuar en materia deportiva es actuar sobre los modelos deportivos en los cuales se fijan la gente que practica el deporte base. Poner en valor a Beatriz Manchón es acabar con la discriminación que están sufriendo al no dejárseles competir en categoría mixta, en una piragua mixta, en el descenso internacional del Sella. Dice el reglamento de la Federación Española de Piragüismo: participación de mujeres en embarcaciones dobles mixtas. Las mujeres podrán competir en embarcaciones mixtas en categorías de hombres, siempre que no compitan en embarcación doble femenina, categorías senior, junior y cadete. Esto lo llevaron al Instituto Asturiano de la Mujer, uno de los pocos organismos que contestaron a sus reivindicaciones, y en las que se dice algo tan evidente como que el Instituto Asturiano de la Mujer, con vistas a la próxima edición de dicho evento deportivo, las mujeres piragüistas puedan participar en la competición en esa categoría en condiciones de igualdad con los hombres, sin más restricciones en el trato que las establecidas para el resto de palistas participantes en estas embarcaciones. Cita la Ley 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley 2/2011 del Principado de Asturias para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género. Concretamente, en su artículo 23, la integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el deporte, cuyo punto 1 dice: la Administración del Principado de Asturias combatirá la discriminación por razón de sexo en este ámbito. En el punto 3 de este mismo escrito dice: impedir la inscripción de la palista de alto rendimiento señora Manchón en la categoría absoluta senior masculina sin tener en cuenta su capacitación o rendimiento en razón de estar autorizada en una categoría mixta, cuando por el contrario sí que se permite la inclusión de palistas hombres desde categorías inferiores al margen de capacitación o rendimiento alguno, y que por otro lado asignar una deportista de alto nivel a la categoría mixta objetivamente la situaría de facto en una posición de desventaja, en razón que, conforme al propio reglamento de la competición, la mixta es una categoría inferior en cuanto que es única. ¿Qué orden de colocación en la salida conforme establece el dicho reglamento llevaría a esta piragüista a los puestos de cola y que además la meta de la categoría mixta está situada en la línea que corresponde a las categorías inferiores, en Llobio y no en Ribadesella? Son factores todos ellos que determinan la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones que sus compañeros hombres, privándola de la oportunidad de poder clasificarse en niveles acordes a su potencial. En definitiva, su posición es desfavorable en atención a su sexo. Tenemos en mano una clara discriminación por ser mujer, únicamente por ser mujer, de una campeona del mundo de piragüismo, que no la permitimos competir en igualdad de condiciones con cualquier varón en el principal escaparate de Asturias en el mundo del deporte, que es el descenso internacional del Sella. O sea, entre las obligaciones, ya no del gobierno asturiano, de cualquier persona que ostente un mínimo de representatividad en Asturias, está combatir enérgicamente y luchar contra este tipo de discriminaciones, señor consejero. Porque no solo duelen los golpes. El machismo es una pirámide, un iceberg, del que solo se ven en muchas ocasiones los asesinatos machistas.
Pero todas estas cosas que están por debajo son las que contribuyen a generar esa tradición que usted mencionó y que yo llamo sistema patriarcal, y que tenemos la obligación de terminar con él. Desde el Gobierno del Principado de Asturias han promulgado leyes en las que ampararse para terminar con esta situación de discriminación por el único motivo de ser mujer. Y por eso, señor consejero, le instamos desde nuestro grupo parlamentario, por un lado, a cumplir con lo que decían en materia de subvenciones y corregir esta cuestión que atañe al fútbol femenino que les puse en primer lugar, pero sobre todo a terminar con esta discriminación en el descenso internacional del Sella, porque tanto Busto como Manchón son marca Asturias de la que sentirnos muy orgullosos y no podemos tolerar que el principal escaparate del deporte de Asturias en el mundo lleve estas situaciones de discriminación. Y termino con unas palabras del presidente de la Federación de Navarra de Piragüismo, que dirige al presidente de la Federación Española de Piragüismo. Lo del Sella, la actitud, no la decisión, no me sorprende. El CODIS o sus dirigentes, todos se han caracterizado siempre, me atrevo a decir, por la discriminación de la mujer en esa competición, que no roza, supone una vergüenza para nuestro deporte. Algunas mujeres renunciaron a remarla durante muchos años, porque, por ejemplo, a las mujeres ni se les subía al podium de Ribadesella, o los premios económicos eran muy dispares entre hombres y mujeres. Sin embargo, la presión y las instituciones han provocado que se fueran haciendo cambios positivos para corregir estas situaciones. Lo que me ha sorprendido enormemente ha sido la regata de Soto de Ribera, en la que nuevamente se les vetó la participación. No vale la excusa de que el Sella se contempla una categoría mixta. La reglamentación de la Federación no lleva ese espíritu en la modificación de la propuesta. Y termina diciendo, no se trata de un problema de Beatriz Manchón y Manuel Busto. Es un problema de todos. Personalizándolo, el único que sale perdiendo es el piragüismo y, añado yo, el deporte y Asturias entera por la vergüenza que supone esta discriminación.